Febrero 24. El dador de la ley y de la libertad. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 20, del 1 al 2. Para leer fielmente los 10 mandamientos y responder a ellos, primero debemos entender lo que son y lo que no son. Podemos encontrar claridad en la verdad con la que Éxodo 20 comienza: Yo soy el Señor tu Dios, versículo 1. Este recordatorio de quién es Dios precede a las instrucciones que le siguen. En otras palabras, el yo soy de la persona de Dios es el fundamento del harás de sus mandamientos. Él puede mandar porque es quien es. El salmista lo expresa de esta manera: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Salmo 103, nueva versión internacional. Dios nos creó y su posición como creador le da derecho y autoridad sobre su creación. A pesar de los esfuerzos de nuestro mundo por rechazar la obra creadora de Dios y, por tanto, su autoridad sobre nuestra vida, su papel como nuestro gobernante no ha cambiado. Él nos hizo, nosotros somos suyos. Cuando recordamos quién pronunció la ley, podemos entender el propósito de los 10 mandamientos y también lo que no son. Primero, los mandamientos no son una lista formal de cosas que debemos y no debemos hacer con el propósito de restringir nuestras libertades personales. Dios no es un aguafiestas cósmico. De hecho, si quisiéramos ponerles un título a los 10 mandamientos, podríamos llamarlos normas para ser libres. Estos nos restringen nuestra libertad. Estos no restringen nuestra libertad, sino que nos ofrecen un proyecto para alcanzar el gozo. Nos muestran cómo funciona la vida en el mejor de los escenarios. Segundo, los mandamientos no tienen la intención de ser una escalera que podemos subir para alcanzar la aceptación de Dios. Nunca ha existido una escalera así. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto en el Éxodo y del pecado y la muerte en la cruz antes de llamarlos a obedecerlo, de manera que lo obedecemos porque Él nos sacó, no para convencerlo de sacarnos, no para convencerlo de sacarnos. Los 10 mandamientos no son reglas para alcanzar la salvación. Por el contrario, son un espejo por medio del cual podemos vernos. Ese espejo revela la profundidad de nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Es decir, nos muestran cómo podemos vivir para agradar a nuestro Salvador. Tercero, los 10 mandamientos no han quedado obsoletos después de la venida de Cristo. Cuando Jesús dijo que los dos más grandes mandamientos eran amar a Dios y amar a nuestro prójimo, estaba resumiendo los 10 mandamientos. Marcos 12, 28, 31. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza? Los primeros mandamientos nos los explican. ¿Qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Los últimos 6 mandamientos nos los detallan. Jesús, siendo un extraordinario maestro, resumió los 10 mandamientos en 2. Como ves todo esto, está listo para leer los 10 mandamientos y permitirles transformar tu vida. Debes ver el pecado que revelan los mandamientos y responder en arrepentimiento y fe en aquel que cumplió la ley y que se ofrece a sí mismo como tu Salvador. Él, el Señor Jesucristo, garantizará que esta ley no solo queda grabada en tu conciencia, sino también en tu corazón. Entrégate al Señor y a sus caminos y encontrarás gozo y libertad eternas. Para profundizar, Éxodo 20, del 1 al 17. Amén. Amén. Gracias, hermanita Esther. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, buenos días. Hoy empezamos una semana muy bendecida por el Señor. Ayer compartimos el Día del Señor con nuestros hermanos en cada una de sus iglesias locales. Los que no pudieron, pues hicieron de una manera virtual. Y aquí estamos, en el monte Sinaí, que nos encontramos con el dador de la ley y la libertad, como dice el devocional del día de hoy. Han pasado aproximadamente 4 meses de su travesía por el desierto con el pueblo de Israel. Llegan al borde del monte Sinaí y Dios va a manifestar su tercer pacto. No olvide que Dios es un Dios de pactos y aquí va a establecer un pacto de ley. Pues llama el pacto mosaico con su pueblo, con Israel. Va a establecer
no reglas, es parte, pero se va a revelar porque Dios siempre se revela a través de su pacto, está revelando su salvación y está revelando su amor por medio de sus 10 mandamientos que revelan el carácter de Dios, que revelan su personalidad, que revelan lo que Él desea para cada uno de sus hijos, cada uno de su pueblo. Y realmente los mandamientos, como decía el devocional, no es que Dios sea un aguafiestas cósmico, sino lo que está haciendo Dios es mostrando y revelando cómo es que hemos vivido nosotros. Obviamente que los mandamientos no nos salvan, pero realmente la ley era, para el Antiguo Testamento, era un ayo, era un cuidador que nos iba a llevar a la salvación de Cristo, que nos iba a llevar a mirar nuestra pecaminosidad y a mirar en qué condición estábamos delante de Dios. Entonces vamos a ver a la luz de la Escritura qué nos enseña el devocional del día de hoy. Entonces el devocional inicia en Éxodo 20, 1 al 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, mire cómo empiezan los 10 mandamientos. Está expresando quién es Dios y lo importante de cada palabra. No sé si ustedes recuerdan cuando el hijo pródigo vuelve en sí, y él dice algo muy importante que tenemos que tener en mente que nos va a ayudar a comprender. El hijo pródigo vuelve en sí y dice, ¿yo qué hago aquí? He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra mi Padre. Lo primero que le entiende es que los mandamientos no provienen de ningún hombre. No son mandamientos humanos, son mandamientos divinos. Y realmente la palabra decálogo no significa mandamiento, significa palabra. Las 10 palabras de Dios. Pues empieza estas palabras diciendo, yo soy Jehová. Entonces Dios había traído a Israel con su mano poderosa, hasta aquí, hasta el monte Sinaí, donde revelaría a su pueblo su carácter y establecería un pacto de ley con su pueblo por medio de Moisés. Entonces, amados, la Biblia y la ley de Dios y la libertad no son conceptos opuestos. El mandamiento no te quita libertad. El mandamiento te da libertad para vivir de la manera correcta. Porque cuando violentas un mandamiento, eres esclavo del pago de ese mandamiento. ¿Y qué dice la ley? Pago de pecado es muerte. Y estábamos esclavos. Por eso Cristo vino a dar libertad y que lo vamos a ver más adelante cómo pasa esto. Entonces, Dios, la libertad y la ley no se complementan. Muchas veces pensamos de que la ley es restrictiva y la libertad es hacer lo que uno quiere y eso no se trata. Es lo que dice Romanos 5, 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia divina. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces la ley mostraba la santidad de Dios, quién es Dios, la perfección. Y Dios, a través de sus mandamientos, nos estaba guiando a ver esa perfección en Cristo. Entonces, sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que la verdadera libertad se encuentra dentro del marco de la ley divina. En este devocional exploremos cómo Dios, como dador de la ley, también es dador de la verdadera libertad. En Éxodo 20 es un pasaje, como muchos lo sabemos, que leemos la Biblia, es un pasaje conocido porque ¿quién no conoce los 10 mandamientos? ¿Quién no ha leído Éxodo 20? Antes de entrar en los mandamientos, que toda esta semana vamos a mirar los mandamientos, vamos a ver qué nos enseña el versículo 1 y 2, que nos entrega una base fundamental para entender el propósito y significado de los mandamientos. Nos vamos a enfocar en 2 versículos. Para descubrir la identidad de Dios y su acción redentora, son el fundamento de toda obediencia. Estos 2 versículos, amados hermanos, no solo nos muestra un preámbulo de qué es la manera como Dios se revela, sino también se revela la identidad de Dios y su relación con Israel. No se les olvide que es estableciendo un pacto.
Y ese pacto con Israel llegó hasta Jesucristo, porque es el cumplimiento de la ley y los profetas. Lo que dice Cristo más adelante, yo no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, la ley como expresión del carácter de Dios. Dice, y habló Dios todas estas palabras. Aquí Moisés, el escritor de Éxodo, enfatiza que los mandamientos no son invenciones humanas. Lo que les decía ahora, los mandamientos violentan el carácter de Dios, por eso son santos. Por eso es tan serio violar los mandamientos, porque no es una ley humana, es una ley divina. Son palabras divinas. Dios mismo es quien habla. Recuerden ustedes que el monte Sinaí tembló, rayos, centellas y truenos cuando Dios manifiesta su presencia. Y el pueblo tuvo tanto miedo que le dijo a Moisés, Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios, no lo queremos ver, habla tú con Él y todo lo que Él diga, nosotros lo haremos. Hermanos, lo que le da autoridad a los mandamientos es Dios. No son tradiciones humanas ni culturales, ni son normas de vida que establece el hombre, no. Es la revelación del carácter de Dios. La palabra de Dios, hermanos, porque dice, dijo Dios estas palabras. La palabra de Dios es autoritativa. ¿Por qué? Porque proviene directamente de Dios. Es Dios mismo, la máxima autoridad del universo. Eres el legislador, es la autoridad suprema. Eres el soberano sobre todos los reinos y reyes y sobre todo el universo, todo lo creado, visible e invisible. Pero es que la palabra de Dios debe ser oída con reverencia y con devoción y decir, Dios ha hablado. No sé si ustedes recuerdan cuando leemos el Salmo 50, dice el salmista, hablando acerca del juicio de Dios a su pueblo, y dice, ¿por qué echas a tus espaldas mis palabras? O sea, ¿por qué las dejas pasar por alto? Bueno, la palabra de Dios es autoritativa, es porque está revelando a Dios mismo. Es lo que dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa sustentada, guiada, proviene de Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire que la palabra del Señor nos lleva a la perfección en Cristo, nos santifica. La palabra de Dios también nos condenará. Cristo dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo, pero usted los condena lo que yo digo de mi Padre. Cristo dijo, yo no vine a hablar mis propias palabras, yo vine a hablar lo que mi Padre dijo que dijera. Cristo se sometió a la palabra autoritativa de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros? En Hebreos 4, 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y escuchen esto, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, que habla de juicio. Hermanos, cada palabra de Dios, cada palabra que tú leas en la Escritura, cada palabra de Dios que tú escuches, es Dios revelándose, es Dios hablando contigo, comunicándose contigo. Pero muchas veces, como decimos ahora, nosotros por aquí entró y por aquí salió. Por eso es tan importante, Él va a establecer un pacto y empieza, Dios, yo soy Dios que ha hablado estas palabras. Viene directamente de Dios, lo que le da autoridad absoluta, sino una revelación divina, revela el carácter santo, justo y amoroso de Dios. El mandamiento es una manifestación del amor de Dios, del cuidado de Dios. Yo no me imagino que si tú tienes tus hijos, puedes establecer normas o mandamientos en el hogar para generar armonía y la convivencia dentro de su casa. Si tú no lo haces, no amas a tus hijos. La ley es un regalo que nos muestra cómo vivir en armonía con Dios y con los demás. Como leía el devocional, los primeros 4 mandamientos, hablan acerca, 5, perdón, de mi relación con Dios.
Y de ahí va, luego los otros 5 dependen de mi relación con los hombres, pero depende de mi relación con Dios. Como me relaciono yo con Dios, me voy a relacionar con mi prójimo. Esto nos recuerda que la obediencia no es opcional, hermano. La obediencia no es opcional, sino una respuesta a la autoridad divina. Por eso es que los 10 mandamientos empiezan de esa manera. En Marcos 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En Isaías 29:13 nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su corazón, y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Bueno, la obediencia, nosotros no obedecemos por interés ni por miedo. Nuestra obediencia es basada en el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Hermano, esto también nos muestra de que Dios se comunica directamente con su pueblo, revelando su voluntad de una manera clara y comprensible. Recordemos a Romanos. Hay 2 maneras en que Dios se revela al hombre. Una natural, que es por medio de lo creado, para que el hombre no tenga excusa. Pero esa revelación no te lleva a salvación, te lleva a comprenderle que hay un Dios que estableció las leyes de la tierra, las normas, que estableció lo que es el bien y el mal. Pero la revelación especial, que es dada a través de su bendita, inerrante y suficiente palabra, es dada por medio del Señor Jesucristo. Es por eso que tú no puedes desechar la palabra del Señor, porque cuando tú desechas la palabra, desechas a Dios mismo. Cuando tú violentas la palabra del Señor, violentas la autoridad de Dios. Pues que el mandamiento es santo y puro, y por eso es que el mandamiento tiene ese pago, porque el pago del pecado es muerte. ¿Y cómo viene a conocer que era pecado? Pues por medio de la ley de Dios, se lo dice Romanos. Eso también nos muestra cómo Dios se comunica directamente con su pueblo, revelando su voluntad de manera clara y comprensible. Dios se comunica con su pueblo. Dios no es un ser distante, amados hermanos. Él se revela y habla a cada uno de nosotros. Y este es el caso de lo que está haciendo con su pueblo. Lo hace de una manera audible y poderosa en el monte Sinaí. Lo que les decía ahora, el pueblo tuvo tanto temor, tanto miedo, que dijo, no queremos hablar con Dios. Qué triste, ¿no? Pero tan fuerte. Hermanos, y nosotros que escuchamos a Dios en cada domingo, en cada devocional, ni siquiera se estremece en nuestro corazón. No hay un temor reverente delante de Dios. Para muchos la palabra del Señor o la voz autoritativa de Dios es como si leyéramos una revista de cómics o una revista de farándula o cualquier periódico. No, es la bendita y santa palabra de Dios. ¿Cuántos no han muerto? ¿Cuántos no murieron? Porque tú tengas la Biblia en tu mano. La historia de Dios ha causado mucho dolor en la vida de todos aquellos que han creído en su nombre, pero un dolor santo, un dolor que llevó a la santificación, un dolor que nos llevó a ver la gloria de Dios. La ley de Dios como guía, así como un manual de instrucciones nos ayuda a usar un dispositivo correctamente. La ley de Dios nos guía para vivir de una manera que honremos a Dios y disfrutemos de su bendición, es decir, disfrutar de su libertad. Santiago 1:25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero como les decía ahora, somos como las olas del mar, fluctuantes. Hoy creemos, mañana no creemos en lo que Dios ha dicho. Hermanos, debemos ver la ley de Dios no como una carga. Para el cristiano no puede ser una carga, sino como una expresión del amor de Dios que nos guía hacia la vida plena. Sabemos de que los mandamientos no nos salvan y los mandamientos siguen siendo vigentes, aunque vivimos en un pacto de gracia. Pero ahora sí podemos y anhelamos obedecer la ley de Dios. Para nosotros es un deleite no pecar contra Dios. Nos da alegría y regocijo el día o la semana que en cada situación, en cada momento, hemos glorificado el nombre del Señor. La obediencia no es un acto de esclavitud,
Hermano, no es un acto de esclavitud, sino una respuesta a la relación que tenemos con Dios. Pero el enemigo de nuestras almas nos dice, él quiere esclavizarte, no quiere que tú seas libre, no quieres que tú seas, que hagas lo que quieres, no, es que Dios está guiando a su creación. Ahora veamos la identidad de Dios, dice, Jehová, el Dios del pacto. Yo soy Jehová, tu Dios. Aquí usa el mismo lo que le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 6. Jehová, Yahvé, es el nombre eterno, sagrado de Dios. Es la manera en que Dios se le reveló a Moisés en Éxodo 3:14 y en Éxodo 6. El nombre de Dios, yo soy el que soy, refleja la eternidad, la autosuficiencia y la fidelidad de Dios. Hermanos, esto refleja que Dios es fiel y está presente en el pasado, presente y futuro. Se trata de presencia. Está diciendo, yo estoy en medio de ustedes. Yo estoy morando en medio de ustedes. Y ahora, por medio de Jesucristo, Dios mora en nosotros. Somos tabernáculo de Dios. Revelamos la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Hermano, Dios siempre ha existido, siempre existirá y siempre estará. Eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios cumple sus promesas. Este nombre revela aspectos profundos de su carácter, su naturaleza y su relación con nosotros. Él se ha revelado a cada uno de nosotros con su gran nombre. Él no ha ocultado su nombre, porque está revelando su identidad, que es un Dios santo, 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 que es un Dios justo, que Dios es amor, que Dios es justicia. ¿Cuál es la importancia del gran nombre de Dios? Revela su naturaleza. Muestra de que Dios, como decía, es eterno, es autoexistente. Él no necesita nada de ti. El hecho de que tú cumplas un mandamiento no lo hace más Dios y si no lo cumples lo hace menos Dios. No, Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Él no depende de nosotros. Él no necesita que le hagamos un favor. Muchas veces pensamos que yo voy a la iglesia para hacer un favor a Dios. No, Dios te da el privilegio que puedas ir a la iglesia, ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, está revelando el gran yo soy, el Rey de Gloria, que ha revelado a ti de una manera especial para salvarte, para que le conozcas, para que tengas comunión con Él. Te imaginas el Todopoderoso, el dador de la ley y de la libertad, el creador de todo lo visible e invisible, ha determinado unilateralmente acercarte a ti, salvarte, y decir, yo quiero tener compañerismo contigo, quiero ser tu padre, quiero cuidar de ti, quiero llevarte al cielo, quiero salvarte de la esclavitud del pecado. Es lo que nos muestra su gran nombre. Él se ha revelado claramente a nosotros. Nosotros le conocemos. Tenemos intimidad con Él. El mundo no lo conoce. Nosotros sí le conocemos. Hay un temor reverente frente al gran nombre de Dios, frente a su palabra, frente a la revelación de su carácter. Entonces está en el libro de Habacuc. Y Habacuc dice, oí tu palabra y temí, y se conmovieron mis entrañas. Realmente eso pasa cuando escuchas el Evangelio. Te llena de un temor reverente, un respeto hacia Dios. Pero no es así, amados hermanos. Uno como pastor no está parado en el púlpito predicando y no ver a gente mirando para tu lado, leyendo su celular, enviando mensajes, con ganas de que se acabe el servicio rápido. Si tú eres uno de esos, necesitas arrepentir, porque estamos delante de un Dios santo. Cada vez que se predica la palabra del Señor, estamos delante de Dios. Coran de delante de Dios. Cada palabra que enseñamos en un devocional, cada vez que abres tu palabra, la palabra del Señor, Dios va a hablar contigo y no te está pidiendo un favor. Es autoritativo. Está hablando el creador tuyo. ¿Te acuerdas cuando hay una parábola cuando dice que no temas al hombre, sino teme a aquel que puede matar tu alma y mandarte al infierno?
¿Hay temor de Dios delante de sus ojos o no lo hay? Revela el nombre de su pacto. Este nombre es estrechamente relacionado con el pacto que Dios establece con su pueblo. Es lo que dice en Éxodo 6, 2 al 3. Mire cómo Dios le dice a Moisés: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con un brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham e Isaac y Jacob, y yo os daré la heredad, yo Jehová. Pues eso es cuando Dios le promete a Abraham. Dice que es que levantó su mano, dijo, jura por mí mismo que te bendeciré. Dios ha jurado bendecirte con salvación, con gracia, con cuidado, con cuidar de los tuyos. Se ha comprometido con él mismo a salvarte. Por eso es que tú no te vas a perder. Tú no puedes escapar de la gracia de Dios. Él te ha escogido, te ha llamado y te ha prolongado misericordia. El nombre de Jehová es una revelación poderosa de la naturaleza, el carácter y la fidelidad de Dios. Nos muestra de que eres Dios eterno, autoexistente y fiel, que se relaciona con su pueblo de manera personal y amorosa. Hermanos, como creyentes estamos llamados a honrar su nombre y a confiar en su carácter y vivir en una relación íntima con él por medio de Jesucristo. Pues dice que alejados de ti, alejados del Señor, nada podemos hacer. Luego dice, tú Dios, es personal. La relación entre Dios e Israel es personal, es decir, con nosotros. Es una relación de pacto, es una relación distante, sino uno que se ha comprometido con su pueblo. Dios era y es y seguirá siendo Dios en el cielo y en la tierra para toda la creación. Pero aquí nos muestra de que es una relación personal comprometida con un pueblo específico, no con los demás. Dios es Dios de todo lo creado, pero contigo, con nosotros es un Dios personal, es de tú a tú. Lo que dice Éxodo 6, 7, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Dice, no, yo me voy a revelar al pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de sus mandamientos. Y a nosotros, ¿cómo ha sido revelado? Por medio de Jesucristo. Tenemos más privilegios que lo que tuvo Israel en el Antiguo Testamento, por eso es que el pacto con Jesucristo es un mejor pacto. Se lo dice el libro de Hebreos, está hablando acerca de un mejor pacto, de un mejor mediador. Que somos herederos de las promesas de Abraham en Cristo y en toda su plenitud. En toda su plenitud, amados hermanos. Entonces, mire qué bendecidos somos nosotros por nuestro santo y buen Dios, que nos muestra y nos revela su carácter, su identidad, la fidelidad de su gran nombre. En Éxodo 19:3 nos dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso fue la revelación de Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Recuerden que Moisés era un mediador de un pacto. Y ahora nuestra relación con Dios es muy personal. Es una relación de padre a hijo. Mira lo que dice primera de Pedro, que es muy similar a lo que le dijo al pueblo de Israel. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero habéis alcanzado misericordia. Esta es nuestra identidad. Somos linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. Dios no se equivocó contigo. Somos linaje escogido entre muchos miles y millones de personas. Somos un real sacerdocio, una nación santa. Dios ha pagado por nosotros, adquirido por Dios, por la sangre del Cordero. No nos podemos confiar en que podemos confiar que Dios cumple lo que promete, que Él es fiel, que su nombre nos recuerda de que Él está con nosotros en cada situación, en cada circunstancia. Él no se olvida de ti. ¿Cómo se va a olvidar de ti si pagó un precio muy alto por ti? Dios no se olvida de su gran nombre que ha sido puesto en nosotros. Hermanos, hemos sido marcados con el gran nombre de Dios, de pertenecemos a Dios. Y eso es lo que nos dice Isaías 49, 13 al 16. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, ¿me dejó Jehová? ¿Y el Señor se olvidó de mí? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Y aquí está hablando acerca de Jerusalén. Está hablando del pacto que Dios ha hecho con Israel. Porque el pueblo de Israel iba a ser cautivo, llevado a Babilonia. Ellos dirán, Dios se olvidó de nosotros. No, Dios no se olvida de ti. Dios está contigo. Él mismo se ha comprometido personalmente a salvarte. Dice, Pablo está diciendo, el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, él mismo la perfeccionará y la terminará. Es Dios el que está perfeccionando la obra. Por eso es que ningún hombre le queda grande a Dios. ¿Quién puede resistir la mano de Dios? Ese es nuestro buen Dios. Ahora veamos la gracia de Dios. Él actúa antes de exigir. Dice, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Está diciendo, recuerda que yo fui el que te salvé, el que te saqué con mano poderosa. ¿Tú has recordado quién fue el que te salvó? ¿Quién fue el que te sacó de la libertad, te sacó de la esclavitud del pecado, de la servidumbre del pecado? Porque eso es lo que significa Egipto. Hermanos, Dios antes de dar los mandamientos, Dios libera a Israel de la esclavitud. Esto muestra que la obediencia es una respuesta a la gracia, no un medio para ganarla. La obediencia no hace que ganes la salvación. No, tú obedeces porque ya eres salvo. Ya te da libertad. Dios no dice, si me obedecen los libertaré. Ya los ha liberado. Y ahora hasta les muestra cómo vivir esa libertad. Ya está mostrando cómo van a vivir bajo la dirección, el amparo y el cuidado de Dios. ¿Se acuerda que bajo las alas? Que hace una gallinita, un águila o un ave, cuida a sus polluelos y pelea por ellos. Hermanos, así como Dios libertó a Israel, nos ha liberado a nosotros del pecado y de la muerte a través de Jesucristo. Nos muestra obediencia. Bueno, nuestra obediencia debe fluir de un corazón agradecido, de un corazón lleno del amor de Dios por medio de Jesucristo, rebosante del amor de Dios. Romanos 6, 20 al 23 nos dice, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando éramos esclavos del pecado no nos importaba el mandamiento, no queríamos. Es decir, éramos acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas, las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, vivir de acuerdo a la palabra, apartarnos de todo aquello que es el nombre del Señor y acercarnos y amar todo aquello que Dios ama. ¿Con el fin de qué? De la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí Dios recuerda su acción salvadora, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Este evento es fundamental en la historia de Israel y es la base de su identidad como pueblo.
porque es fundamental. Si ustedes recuerdan que la última señal de libertad que hubo en Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y estaba figurando a Cristo. La redención a Cristo es el día de la Pascua, es la fiesta más grande que tiene Israel. Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, da liberación. Hermano, Dios no solamente lo sacó de Egipto, sino que también lo libertó de la casa de servidumbre, de esclavitud. Esto muestra de que Dios es un libertador y redentor. Hermanos, es libertador y redentor de nosotros. Es lo que dice Hebreos 2:14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó en el mismo de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo ha resucitado, la tumba está vacía, y nosotros juntamente con él. Hermano, libertad de la esclavitud, de la servidumbre, de la muerte, el miedo a morir. Hermano, tú y yo no conoceremos el ángel de la muerte. No lo conoceremos. ¿No te da alegría y gozo saber eso? De que ya está libertado del pago del pecado que es la muerte, del juicio eterno, del infierno, de la ira eterna. Luego dice el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué glorioso texto, ¿no? La libertad en Cristo. Hermanos, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús nos libera del pecado y nos llama a vivir en la obediencia a Dios, es decir, en la libertad. Juan 8, 31, 36 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora mire cómo se ofenden. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, y habían creído en Cristo. Pero la fe que ellos tienen en Cristo no era una fe salvífica. Dice, esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. No, la verdadera libertad está en Cristo. No es lo que tú pienses, no es lo que tú quieres hacer, no, es en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Nuestra obediencia debe fluir de un corazón agradecido por la gracia de Dios y su salvación. Ahora vemos la gracia antes de la ley. Dios antes de dar mandamientos, Dios actúa con una gracia de liberar a su pueblo. Esto indica que la obediencia a los mandamientos es una respuesta a la salvación recibida, no un medio para ganarla. Entonces comprendamos los temas principales que hemos visto hasta aquí. La autoridad de Dios. Dios se presenta como la fuente de los mandamientos. Su autoridad no se basa en su poder, sino en su identidad como creador y redentor. Su gran nombre es el Dios eterno. Su nombre es eterno. Es fiel, justo, perfecto, amoroso, todopoderoso. ¿Cómo aplicamos eso en nuestra vida? Reconozcamos la autoridad de Dios. Así como Israel debe reconocer que los mandamientos venían de Dios, nosotros debemos aceptar que las palabras de Dios tienen autoridad sobre nuestras vidas, total y absoluta autoridad. Recordemos las acciones de Dios. Igual que Israel, Él está recordando que nos sacó de la libertad de Egipto, nosotros también debemos recordar las obras redentoras de Dios en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvidemos de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. Debemos vivir con gratitud. La obediencia a Dios no es un esfuerzo para ganar su favor, sino una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Hermanos, confiemos en el carácter de Dios. Dios es fiel,
poderoso, amoroso. Podemos confiar en que sus mandamientos son para nuestro bien, no para nuestro mal. Él es nuestro Dios y cuida de nosotros, amada familia. Para concluir, Éxodo 20, 1 al 2 nos recuerda que los mandamientos no son una carga, sino un regalo de un Dios que nos ama y nos ha liberado. Nos invita a vivir en obediencia como respuesta a su gracia y confiar en su carácter como nuestro libertador y nuestro redentor. Este ha sido el devocional del día de hoy, amados hermanos. Vamos a orar. Padre,